Bienvenidos. Quiero que me subas al cielo con un beso, con un besito travieso. Quiero que me bailes como solo tú sabes. Mueve las caderas porque ahí está la clave. Muchísimas gracias por informarse con la revista. Tenemos muchísima información y este equipo que hace todo este trabajo con gran cariño. Iniciamos de inmediato con nuestro tema de fondo porque la microbiota intestinal, que son ese montón de bacterias que tenemos en el cerebro, podrían definir cómo nos exponemos al estrés. Y es que muchas veces se ha considerado que el intestino es el segundo cerebro, pero para que un cerebro funcione tenemos que tener buenas ideas. En este caso, para que el intestino funcione bien, tenemos que tener una cantidad de bacterias que nos permitan ese buen funcionamiento, valga la redundancia. Hoy abordamos este tema interesante y novedoso tema en compañía de la médica especialista en metabolismo, la doctora Maureen Vindasaraya. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tema, Sergio? ¿Qué tema? Si usted tiene a alguien en la casa que tiene problemas de autismo, de ansiedad, depresión, problemas de intolerancias, vaya, llámelo rapidito. Hoy vengo trabada. Vaya, llámelo rapidito para que podamos hablar de algo tan interesante como la microbiota. Y más rubia, además. Más rubia, lo notó, qué bárbaro, más observador. Siempre. ¿Cómo nació esta idea, doctora, de que el intestino sea considerado como un segundo cerebro? Bueno, se empezó a observar que las personas que tenían mucho estrés empezaban a desarrollar más algunas enfermedades y que algunas enfermedades nos desarrollaban también problemas en el intestino. Y entonces se descubrió que hay una vía intestino-cerebro que nos puede afectar un montón de enfermedades. ¿Qué enfermedades estamos hablando? Bueno, hemos visto que en esa vía, digamos, se mueve como en tres carreteras, ¿serio? Por el nervio vago, es un nervio que va al cuello, al tórax y al abdomen, entonces está relacionado con toda esa parte. Con la vía sistémica, cuando yo digo sistémica es por todo el cuerpo, con hormonas y neurotransmisores, y con la vía del sistema inmune o de defensa causando inflamación. Entonces se pudo ver que, por ejemplo, personas que desarrollaban autismo, no, niños con autismo, personas que tenían Alzheimer, personas que tenían ansiedad, diabetes, problemas de colon irritable, intolerancias alimentarias, Parkinson o trastornos depresivos o del comportamiento, tenían en común todos una alteración en la cantidad y el tipo de bichitos o microorganismos que vivían con ellos en el intestino. Ahora, años atrás no ligábamos el intestino con las emociones, pero si vemos lo que nos decían nuestras mamás, nuestras abuelas, se le va a inflamar el colon si se pone enojado, y es cierto, a veces cuando uno se estresa inmediatamente todo repercute acá, ¿verdad? Exacto. En esta zona. El colon a veces se irrita, por el contrario, a veces no da problemas. Lo que se descubrió, Sergio, al observar este tipo de personas que tenían un colerón y tenían inflamación en el intestino, que tenían estrés y les daba diarrea, este tipo de personas que al estar con depresión también tenían intolerancia a un montón de alimentos, se empezó a estudiar y se vio que la microbiota tiene relación con el sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, con los nervios que van al intestino, que se llama sistema nervioso entérico, con el sistema de defensa, y que eso es prácticamente todo lo que va a formar parte de nuestro cuerpo y de nuestro bienestar. Por ejemplo, se vio que la microbiota tiene una relación directa con la producción de serotonina, que es la hormona de la depresión, ¿verdad? Y que Mira ellas, la serotonina. Serotonina, exactamente. Ellas regulan la administración de la utilización de la serotonina. Se vio que, por ejemplo, en ratones, ¿verdad?, que tenían la microbiota baja, podíamos encontrar dopamina baja. Y dopamina baja es enfermedad de Parkinson. Se pudo ver que las personas con microbiota baja tenían problemas en la utilización de catecolaminas y adrenalina, lo que nos podía traducir problemas de comportamiento o ansiedad. Entonces, personas que tenían poca tolerancia a diferentes alimentos y que todo les produce inflamación, tenían un común denominador: microbiota o microorganismos, bacterias, hongos, protozoarios que viven con nosotros en el intestino estaban alterados. Ahora, estamos viendo investigaciones muy avanzadas. Ayer leía los artículos de los médicos españoles donde se observa cómo la buena salud intestinal evita que suframos ciertas enfermedades. ¿Cómo podemos descifrar eso? Porque cuando uno lee el artículo médico, pues cuesta entenderlo, lógicamente, pero ya, para eso la tenemos usted aquí. Bueno, les voy a explicar. Se empezaron a hacer estudios en ratones después de que observamos que la gente muy emocional tenía
tenía otras enfermedades y que estas enfermedades también me afectaban totalmente el intestino. Y empezaron a ver que ratones sin microbiota tenían diferentes patologías. Empezaron a darse cuenta, por ejemplo, que la diabetes estaba muy relacionada con un tipo de bacteria que más adelante podríamos comentar, que por ejemplo las personas que tenían falta de lactobacilos, que son un tipo de bacteria en el intestino, no producían GABA y eso generaba una ansiedad increíble en algunos pacientes. Y problemas de sueño al no tener Problemas GABA. de sueño, problemas de estrés, problemas de inflamación, problemas de diabetes, autismo. Vean qué interesante que al día de hoy hay muchísimos estudios relacionados en que con que la alimentación de estos niños con autismo debe ser totalmente limpia de colorantes, de ultraprocesados, de azúcares que pueden afectar esa microbiota, que hace que no se secreten catecolaminas, hormonas y neurotransmisores que van a hacer que ellos funcionen de una mejor forma. Por supuesto que más adelante vamos a tocar el tema con la doctora de cómo mantener una buena microbiota, que sería la utilidad para todo este tema y todas las investigaciones que se hacen. Doctora, uno de los hallazgos que se hace dentro del intestino es que hay bacterias que se relacionan con el estrés o con la depresión. De hecho, ya se está trabajando en un fármaco que va a ser una píldora que va a entrar, por decirlo así, de una manera simple, como un antidepresivo que va a funcionar dentro del intestino y no hacia el cerebro como estábamos acostumbrados. Pero se hace ese hallazgo. Sí, es interesantísimo ver la relación que hay entre ese eje intestino-cerebro. Los médicos están tratando de sintetizar un medicamento que vaya al intestino como un prebiótico. Vamos a diferenciar aquí. Un probiótico es lo que usted le da a la microbiota de comida y el prebiótico es el bichito, ¿verdad?, que nos va a producir evitar algunas enfermedades. ¿Cuál ha sido el problema, Sergio? Que son anaerobios, o sea, no toleran el oxígeno. Entonces, todavía no se ha logrado sintetizar la molécula donde podamos proteger a ese microorganismo del oxígeno para ayudarnos, por ejemplo, a controlar la ansiedad, a liberar o a tener más dopamina para evitar el Parkinson, el Alzheimer, tener más serotonina para evitar la depresión. Y, por ejemplo, vea qué interesante, bacterias que van a ir a estimular la hormona GLP-1, que es de la que hemos hablado un montón en estas inyecciones que los pacientes están utilizando mucho para el control de la prediabetes y la diabetes. Benditas inyecciones que hay que tenerles cuidado. Los estudios revelan que cuando la persona sufre estrés, no solamente el colon se inflama como estamos acostumbrados, también la microbiota cambia. ¿Cómo podemos explicar eso, doctora? Esto se llama disbiosis. Cambios o alteraciones en la cantidad y el tipo de microorganismos que tenemos en el intestino, que es el común denominador entre todas estas patologías, las personas que se vuelven intolerantes a todo. A mí me llegan pacientes y me dicen, doctora, mire, yo no puedo comer pan, tortillas, chile, cebolla, ajo, leche, tomate. Y uno se queda así y uno dice, ¿qué le doy de comer? ¿Verdad? Este tipo de personas tienen que poner mucha atención a esta nueva información, porque resulta que esa disbiosis produce un intestino inflamado, con más oxígeno del que debe tener, con un pH más alcalino del que debe tener. Y esto hace que las sustancias que no deben pasar al torrente sanguíneo pasen más fácilmente y produzcan un estado de inflamación generalizado. Y ya sabemos que la inflamación es la que genera todas las enfermedades crónicas. ¿Qué se puede ver en los estudios médicos, todos los nuevos estudios que han salido, que la microbiota influye contra el estrés y contra la ansiedad? Si la microbiota está bien, ¿cómo se va a comportar una persona frente a esos episodios? Que no podemos negar, todos nos estresamos, todos sufrimos de algún tipo de ansiedad. Hay algunas que ya deben ser controladas de manera psiquiátrico-psicológica, pero nos vamos a enfrentar en la vida. Y lo más importante, Sergio, todos estos tipos de ansiedad, el de mayor grado y el de menor grado, están relacionados con las bacterias del intestino. ¿Por qué? Porque producen neurotransmisores, GABA, serotonina, catecolaminas, adrenalina, que van a hacer que se regule nuestro comportamiento y nuestro ánimo. Entonces, dicho de otra forma, si nosotros mantenemos una microbiota saludable, vamos a mantener nuestra salud. Se dice que hasta el 70% de nuestra salud o de la cantidad de veces que nos enfermamos tiene relación con la microbiota. Ahora, ¿cómo mantengo la microbiota sana? Son términos tan nuevos. Uno estaba acostumbrado a que le decían, para mantener el intestino sano,
tome probióticos. No estábamos familiarizados con el término de prebiótico, ni tan siquiera. Coma yogurt, era lo primero que nos decían. Pero ¿cómo mantenemos una microbiota sana para mantener todas esas bacterias que tenemos que quitarnos el concepto de que bacteria mala? Porque yo creo que todos tenemos ese concepto. Hay bacterias que nos van a ayudar dentro del intestino. Sergio, menos del 1% de todas las bacterias son patógenas. ¿Qué significa esto? Menos del 1% nos pueden enfermar. La mayoría se han visto o se ha visto que tiene más bien una capacidad de protección ante diferentes enfermedades. Para que no se me olvide, ahorita te digo cómo vamos a alimentar a estos microorganismos, pero ustedes han visto que el chiquito que juega con tierra, el chiquito que lo dejaban gatear en el piso, el chiquito que juega con los animales, se enferma menos que aquel chiquito que agarrábamos y no dejábamos que tocara el piso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contacto con el ambiente y ese montón de microorganismos nos iba a generar una mejor microbiota. La microbiota, usted la empieza a adquirir desde el tipo de parto que tiene. Por ejemplo, si es un parto por cesárea o un parto vaginal, ya el contacto con la vía vaginal de la mamá genera una microbiota en el bebé. Los alimentos, los hábitos, el consumo de alcohol, el ejercicio, el uso indiscriminado de antibióticos pueden afectar a este grupo de bacterias que viven en nosotros que nos proporcionan salud. Para responder tu pregunta, ¿cómo generamos una microbiota saludable? Se dice que tenemos que comer 30 alimentos de origen vegetal a la semana. Esos son entre 4 a 5 tipos de vegetales diferentes durante el día. Y vean qué fácil, por ejemplo, meter chile amarillo, chile rojo, cebolla, remolacha y brócoli. Ahí tenemos 5 vegetales, y no metí las frutas, ¿verdad?, de origen vegetal que van a alimentar a esa microbiota. Utilizar fermentados, la kombucha, el kefir, van a ser alimento directo para esos microorganismos. Las frutas secas, todo lo que tenga que ver con fibra, por ejemplo, los cereales integrales, las leguminosas, el yogur, son alimentos que van a darle de comer a nuestra microbiota para que ella vaya produciendo cada vez más y mejores bacterias que nos protejan y nos aporten salud. Ahora, en el estudio que se realiza se descubre la bacteria Klebsiella minuta, que es la bacteria que puede activarse y combatir mucho más fácil cuando nos enfrentamos a episodios de estrés. ¿Cómo estimular a que todos la tengamos y que esté de buena manera esa bacteria trabajando para que cuando suframos estrés, ansiedad, más en estos tiempos, podamos enfrentarnos bien al episodio? Vean qué interesante, se descubrió que esta bacteria gestiona la producción de cortisol o de corticoesterona, haciendo que el estrés no nos genere una respuesta inflamatoria exagerada. Entonces se vio que en ratones que tenían esta bacteria, la respuesta al estrés, ya sea porque le quitaron el alimento, ya sea porque la pusieron en un lugar con mucha luz o muy cerrado, el estrés de cualquier forma en el ratón se lograba manejar mejor en los que tenían esta bacteria nueva que aquellos que no la tenían. Entonces se está tratando de producir para el manejo de la ansiedad y el gestionamiento del estrés, el poder darle a un individuo, a un paciente, en una pastilla la Klebsiella minuta, para que ellos puedan tener una liberación de catecolaminas más correcta y no tengan una inflamación generalizada cuando están preocupados o cuando se quedaron sin trabajo o cuando terminaron con el novio. Muchas veces decimos, es que amanecí inflamadito, debajo de los ojos tengo cierta inflamación, tengo hinchazón, pero todo puede estar relacionado con lo que comemos y a veces no nos damos cuenta. Pensamos que son situaciones de que no dormí bien o tengo alguna enfermedad o estoy en retención de líquidos, pero ¿qué comemos en la noche o qué comemos durante el día que nos inflamó? Sergio, hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Todos somos diferentes. Mi sistema de adelgazamiento con mis pacientes va dirigido exactamente a ese principio. Todos somos diferentes. Entonces, yo no te puedo decir, Sergio, que a vos la soya te haga mantener un estado de inflamación, porque a mí sí. Cada quien, como la comida es algo que hacemos tan constantemente y cada más o menos 3 a 5 horas durante el día, tiene que empezar a analizar qué tipo de alimento le produce esa inflamación. Y si está teniendo esa inflamación muy constantemente, si es todos los días o si está asociado con algún hábito o algo que consumió ayer. Entonces, tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Si ayer yo comí
no sé, un paquetito ahí de cositas de cerealitos rojos y hoy amanezco totalmente hinchado, yo tengo que aprender a ver cada vez que lo como si eso es lo que me genera un estado el otro día de ansiedad, de depresión, de bajoneo, ¿verdad? Para empezar a quitarlo de nuestra alimentación, porque en eso nosotros, dependiendo de ese montón de bacterias que tenemos en el intestino, que para todos es diferente, pues va a ser diferente. Pasemos a otro tema. Dentro del intestino y dentro de todos estos estudios se identifica una bacteria que es capaz de reducir los niveles de azúcar en sangre. ¿Qué tiene de especial este microorganismo? Porque uno se queda asustado de todo el control que tiene el intestino dentro del cuerpo de una persona. Bueno, este es otro de los descubrimientos grandes que se ha hecho al día de hoy, y es que individuos con prediabetes, resistencia a insulina o diabetes tienen ausencia de esta bacteria. Entonces, comparando individuos sanos que tienen muchísimo, ¿verdad?, de este tipo de bacteria, con los enfermos, se está buscando la posibilidad de darlo como tratamiento. Porque muchos hemos observado que tal vez en la casa un hijo come fatal, el otro también, pero hay uno que hace diabetes y el otro no. Y ahí está la respuesta. Nuestra microbiota, nuestros organismos que viven en nuestro intestino, son los encargados realmente de hacer que usted desarrolle o no una enfermedad. Ahora, doctor, usted como médica, si yo voy a su consultorio, ¿cómo determinamos que mi microbiota no está bien? ¿Cómo lo determina usted y cuál es el tratamiento a abordar? Desde que un paciente entra y le dice a uno, doctora, mire, es que yo no puedo con el gluten, a mí me inflama la lactosa, si como pan amanezco todo brotado, si yo como garbanzos me hincho todo, a mí la tortilla me genera, yo paso todo el día con distensión, o yo soy una persona sumamente ansiosa, no puedo, tengo que vapear, tengo que tomar, tengo que comer, o yo soy una persona que paso enferma todas las semanas. O sea, a mí una semana tengo gripe, la otra tengo diarrea, la otra tengo rinitis, la otra tengo... Eso ya nos va a orientar a que hay una barrera en nuestras defensas que no está funcionando como debería. Sergio, ya hace... Bueno, demasiados años, imagínense que 400 años antes que Cristo, Hipócrates dijo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. ¿Y cómo aborda usted, doctora, perdón que le interrumpa, el tema de una microbiota intestinal dañada? ¿Cómo se aborda médicamente? Que es la parte más importante y de utilidad. Hay que ir a un médico que lo vea y ojalá especialista. Por supuesto. Y tenemos que empezar con las cosas más importantes que son la alimentación. Por ejemplo, yo dentro de lo que estructuro en un menú de un paciente le voy a poner 5 colores al día y 5 tipos de alimentos vegetales mínimo durante el día, iniciando desde el desayuno. Entonces, mis pacientes se comen una tostadita, se comen una tajadita de queso, por ejemplo, y ahí va arúgula, tomatito y algo de pepino, que tal vez los hice en un curtido como para ponérselos a la tostada. Luego a media mañana hay una fruta. Y al almuerzo siempre vamos a tener la mitad del plato de verdes, alimentos vegetales que son la comida de nuestra microbiota, ¿verdad? Por facilidad hemos caído en el tema de que hago un batido y así me lo llevo para el trabajo. ¿Por qué no deberíamos hacer un batido y por qué deberíamos comer la fruta que es tan importante para activar grelina y también leptina que se va a activar cuando mordemos, ¿verdad? Por el tema de morder y la masticación que es tan importante. Lo ideal es que nuestra alimentación empiece de una manera correcta desde la boca, desde la secreción de algunos jugos o enzimas que se producen en la boca, ¿verdad? Que nuestras papilas se estimulen en diferentes partes de la boca. Sin embargo, Sergio, para hablar del tema de lo que es microbiota, no importa si está licuado o no está licuado, lo que no debe estar es colado, porque las cáscaras, las semillas, la parte integral de los granos son lo que va a ser, digamos, la comida de estas bacterias para que ellas crezcan y se reproduzcan y nos den mayor seguridad. Ahora, el alimento ultraprocesado, vámonos a los juguitos de caja, todo esto, ¿sí va a alterar la microbiota intestinal? Totalmente. Por eso es que los niños con autismo se está tratando de quitarles colorantes, preservantes, todo este tipo de azúcares sintéticos, ¿verdad? Y en los adultos se está tratando de que eliminemos todo este tipo de alimentos de paquetito, que tengamos mucho cuidado con el alcohol, con los edulcorantes. Por ejemplo, yo tengo pacientes que llegan y me dicen, doctora, yo no uso azúcar, uso sustituto tal, y usan uno artificial. Entonces yo les pregunto, ¿y cuántos sobrecitos le pone a su café de la mañana? 3. Luego a media mañana me tomo otro, le pongo otros 3.
después del almuerzo me tomo otro cafecito y le pongo otros 3. Los edulcorantes tienen un efecto totalmente nocivo sobre lo que es nuestra microbiota. Ahora, el edulcorante, ahora que estamos en este tema, sobre el páncreas, ¿también tiene algún efecto? ¿Cuál recomienda usted, doctora? A mí me gustan los naturales. Por ejemplo, la stevia, que es de América del Sur, es una plantita que tiene un montón de veces, no me acuerdo si son 300 veces más dulzor que el azúcar. Es una forma natural que no nos estimule la insulina, que es lo que decía sobre el páncreas. El stevia y el monk fruit son los únicos dos que no estimulan la insulina y que no tienden a dañar tanto la microbiota porque son naturales. Pero, Sergio, yo siempre recomiendo con medida. Todo en exceso nos va a hacer daño. Y si ya sabemos que los edulcorantes, sobre todo los artificiales, van a matar nuestros microorganismos y esto nos va a generar enfermedad, pues con medida y ojalá ir haciendo la transición en que no todas nuestras bebidas lo tengan. Ahora, nos venden mucho, doctora, ya para ir terminando, nos venden mucho fármaco y terapia natural para mejorar la microbiota. Usted va a cualquier macrobiótica sin satanizar y puede encontrar, y hasta lavados de intestino he visto que venden en Facebook. Jamás. ¿Por qué no hacerse eso? Lavados de intestino, miren, no es lo mismo la limpieza de una mano que la limpieza del intestino. ¿Por qué? Porque el intestino tiene que estar lleno de bacterias, de hongos y todo tipo de microorganismos para que funcione correctamente. Esta locura de ir a que ponga una lavativa y eso lave y limpie el intestino es algo sumamente serio, porque estamos lavando esa microbiota, como la gente lo conocía antes, flora intestinal, que genera un montón de enfermedades. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que alimentarnos bien, tenemos que meter fibra, tenemos o podemos conseguir probióticos como la kombucha y estar dándole alimento a estos microorganismos porque ellos van a ser nuestros mejores amigos en cuanto a lo que es defensa ante diferentes enfermedades, sobre todo aquellas que se están presentando tanto últimamente y que vienen a raíz de la genética o la incorporación de ingeniería genética en los alimentos. Doctora, para terminar, tengo otra pregunta. ¿La kombucha cómo se toma? ¿La puede tomar un adulto mayor? ¿La puede tomar un diabético? Sabemos todos los avances que tiene de estar tomando esta bebida, que es una fermentación, ¿verdad? Es un fermentado, igual que el kéfir. Bueno, todo paciente tiene que tener un médico que tenga sus niveles de glicemia, etcétera, para saber y poder recomendar. Pero ojalá en ayunas. Una copita todos los días de por lo menos 1 onza en ayunas, eso va a fortalecer el sistema intestinal, gastrointestinal, el pH de los diferentes diferentes partes del sistema gastrointestinal, que en el estómago es uno, en el intestino es otro y en el colon es otro, para hacer que esta defensa de su cuerpo pueda estar en las condiciones óptimas para que usted no viva toda la vida con distensión, con dolor, con enfermedad. Nos creemos muchas veces doctores en la casa y comenzamos a pincharnos y usamos el glucómetro y decimos ya soy diabético porque salió en 120. ¿Por qué una hemoglobina glicosilada es la que debe definir? Y también aquí me voy con el término de la microbiota. El término de ir a un médico a que vea la microbiota intestinal y no quedarnos solo en lo que pensamos y en esta entrevista. Tiene que estar el abordaje principalmente. Y creo que el mejor ejemplo está en el glucómetro. Por supuesto. Vean, el asunto es el siguiente. La hemoglobina glicosilada va a reflejar el consumo de carbohidratos los últimos 3 meses. Entonces, esa trampita que hace el paciente de que mañana me tocan exámenes, entonces hoy me porto pero perfecto, y entonces el azúcar en sangre sale normal, no va a ocurrir con la hemoglobina glicosilada. Además, la hemoglobina glicosilada nos va a dar parámetros para ver cuándo el paciente está presentando prediabetes y poder actuar antes de que desarrolle esta enfermedad crónica. Es fundamental que el médico que ustedes visiten sea un médico preparado en alimentación, porque si ustedes van donde un neumólogo o un ortopedista, pues zapatero a tu zapato, ellos tal vez no están, porque puede ser que estudian, pero tal vez no están preparados en esta área. Un médico que tenga conocimiento sobre alimentación, sobre enfermedades metabólicas y sobre microbiota, para que puedan guiarlos y poder evitar todas estas enfermedades: autismo, ansiedad, Alzheimer, Parkinson, problemas de comportamiento, diabetes.
son muchísimas las enfermedades, intolerancias al gluten, intolerancias a X alimentos, a los que estamos sometidos diariamente y que vemos por montones durante nuestro día a día en nuestras oficinas, que podemos tratar si nosotros tratamos nuestra microbiota. Estoy recibiendo muchos mensajes de amigos médicos que están pues felices con una entrevista que abordemos el tema, un tema tan complejo como lo es la microbiota intestinal y que lo podamos descifrar de esta manera. Doctora Maureen Vindas Araya, usted es la mejor para este tema. Quien quiera tener una consulta con usted, totalmente pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar en la revista. Se va de viaje, ¿verdad? Me voy al Congreso Mundial de Obesidad el viernes. Voy a ir a aprender todo lo que pueda para traerles a ustedes la mejor información. A la revista, ¿verdad? A la revista. Ah, muy bien. Nosotros continuamos con más. Mi querida Fabiola Herro, adelante.